Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la guía de IEMS 2023, ya estamos en la página número 159, estamos en entorno social y el subtema se llama problemáticas sociales en México. Vámonos ya a ver el video. Muy bien, problemáticas sociales en México. Es hora de suscribirte. No te vayas de este video sin suscribirte. Y pasa por Omar Temáticas en TikTok y en Instagram. Y también dame follow, por favor. Y gracias porque ya llegamos a los 50,000. La siguiente meta son 60,000. Porque la meta final serían los 100,000. Ayúdenme con eso, por favor. Ok, bueno, la primera página es una lectura donde habla de los problemas sociales y la historia y divide los problemas en económico, político y cultural. Y acuérdate que tú lees los textos y yo me paso directamente a las preguntas. Dice que mencionemos 5 problemas de tu comunidad y sus características. En mi caso, en mi comunidad, yo vivo en el norte de México, en una ciudad que se llama Delicias, en Chihuahua. Yo veo basura en las calles, yo veo baches en el asfalto, veo robos, sequía y crisis de salud. Eso pensando cuando la pandemia, por ejemplo. Pero no, también actualmente hay crisis de salud en cuanto a que no hay medicamentos en las instituciones y así. Bueno, el otro cuadro, esos que te mencioné los puse en el primer cuadro, aquí donde dice problemas. Y el otro cuadro dice qué características tiene que lo hacen diferente a otros. La basura en las calles, la cotidianidad, o sea que siempre se ve, o sea que es común. Está mal que sea común ver basura en las calles. Hay otras comunidades o otros países o otras culturas donde no se ve ni un papel tirado en la calle. Entonces por eso lo hace diferente. Los baches asfálticos lo hace diferente a otros. La permanencia por años y años. Tú puedes ver un bache y el siguiente año sigues viendo el mismo bache y el otro año otra vez ahí sigue el mismo bache. Eso. Acuérdate, estoy dando mi respuesta de mi comunidad, lo que yo, Omar, he visto. Tú pon lo que tú has visto en tu comunidad. Los robos, lo común que sucede a cualquier persona. La sequía, como les digo, yo vivo en el norte de México, en Chihuahua, y es común, tenemos temporadas donde no hay, pero también hay temporadas donde sí hay. Es común ver sequía aquí, no como en el sur de México que jamás hay sequía. Ok, la sequía, la ubicación geográfica, que vivo en un desierto. La crisis de salud, la falta de hospitales, de médicos, de medicamentos. Ok, esa fue mi respuesta y luego el siguiente cuadro dice clasifica los problemas mencionados según su fuente u origen, ya sea económico, político o cultural. En problema económico puse la sequía porque cuando no llueve, como la economía de mi comunidad está basada en la agricultura, pues no hay productos y pues todo se viene abajo, por eso es económico, aunque sea una situación climática, la sequía que no ha llovido, está clasificada en lo económico porque de la lluvia depende que haya producción agrícola. Ok, entonces sequía está en problema económico. En problema político están los baches asfálticos y la crisis de salud, porque tanto el bacheo como el proveer salud son competencias o responsabilidades de el gobierno. Entonces por eso son problemas políticos. Y el problema cultural puse la basura en la calle porque esa es culpa de las personas, o sea, es cultura de las personas el recoger o no la basura, el tirarla o guardarla hasta que vean un bote, depende de la cultura o la pobre cultura de las personas. Entonces por eso basura en las calles es cultural y los robos también es cultural, porque son las personas las que roban. Y si una persona respeta es porque tiene su cultura fortalecida en la honestidad, en la honradez. Y si una persona roba es porque su cultura está muy mal en cuanto al respeto a la propiedad ajena. Bueno, ¿qué características te ayudaron a clasificar los problemas sociales? Mi respuesta es pensar en sus causas y en sus consecuencias, así los pude clasificar. Y luego la siguiente página dice
con base en el texto contesta las siguientes preguntas. Como les digo, yo ya leí el texto. ¿Qué tienen en común los problemas que se mencionan en cada etapa histórica? Mi respuesta fue la injusticia, la falta de equidad y el anhelo de desarrollo y prosperidad. Y luego la segunda pregunta dice, ¿qué problemas se repiten en otras etapas? Mi respuesta fue los mismos, injusticia y falta de equidad. Y luego vienen unas imágenes y dice que escribamos el problema social, económico o cultural que están representando. El primero es sacrificios humanos, pues es cultural, porque es así era la cultura. Eran guerras religiosas para sacrificar rehenes, para pedir lluvia. Es una cuestión cultural. Y luego el otro, al parecer, son como esclavos. Vienen como guerras, pero si se fijan en estos que están aquí, están atados de manos. Entonces es como esclavos, pero acá están peleando y son como con lanzas y un grupo contra otro. Entonces siento yo como que son guerras. Entonces si son guerras, sería un problema político. Si son esclavos, sería un problema cultural. Nos vamos a quedar con guerras, problema político. Y luego acá tenemos la época de la colonia donde están unos españoles a gusto sentados y nada más mandando a que los esclavos les traigan los minerales. Entonces es un problema político. A ese sí le pondríamos la esclavitud, ¿no? Un problema político. Y el otro dice, no era lo que esperaban. Y yo le puse que es pobreza y comercio. Sería un problema económico, la pobreza y el comercio, según lo que yo percibía y que a lo que pudiera referirse. Y luego tenemos otras dos imágenes en la siguiente página. Yo vi, de hecho no lo contesté eso. Vamos a verlo aquí entre ustedes y yo. Veo ahí, están evangelizando. Si están evangelizando o están imponiendo una creencia a los nativos, creo que sería un problema cultural. Y luego el otro son mujeres en la guerra. Son las famosas Adelitas en la Revolución. Ese sería un problema político, porque se levantaron en armas, incluso las mujeres, porque el sistema político les tenía la bota en el cuello de la pobreza extrema. Entonces es un problema político. ¿Crees que la Revolución Mexicana se parece a la Guerra de Independencia? Menciona 3 similitudes. Estas son, yo digo que sí. La primera sería que ambas tienen líderes. Ambas buscan la justicia y la equidad. Y ambas tienen grupos, movimientos, planes y desplazamientos a lo largo del territorio mexicano. Esas son las similitudes que yo encontré. Siguiente dice, el pago de tributo y la búsqueda de esclavos fueron elementos económicos que fortalecieron el imperio azteca, así también su desarrollo y técnicas agrícolas chinampas. Sin embargo, pese a las alianzas políticas y la dominación militar, el resentimiento y la revancha de los pueblos subyugados se hicieron evidentes a la llegada de los españoles y varios pueblos se unieron a la lucha contra Tenochtitlan. ¿A qué tipo de problema social se hace referencia? Espérenme que voy a agarrar mi plumita. Esta es la plumita con la que escribo. ¿A qué tipo de problema social se hace referencia en el texto? Es un problema político debido a que las alianzas y la dominación fueron insuficientes para evitar las rebeliones. ¿Qué efectos culturales derivados de la conquista están presentes en el México actual? La mezcla de alimentos en la dieta mexicana. Acuérdense que yo lo que hago es que leo todas las respuestas, descarto y me quedo con la que es más probable. Fíjense, así como regla general, ahí va el megatip. Hasta grábenme y publiquenme en su TikTok. Ahí va. En el examen vas a tener 4 opciones para cada pregunta. Entonces, lo primero que vas a hacer es descartar 2, las que no son definitivamente. Te quedas con las otras 2 y de esas otras 2 seleccionas la que más
seguro es. Y ya, tienes respondida tu pregunta de examen. Eso es lo que hago yo aquí en esta donde dice evaluación. Ok, en la siguiente página dice contesta lo que se solicita. ¿Qué conflictos económicos han afectado gravemente a nuestro país? Yo le puse la pobre producción, la corrupción y la competencia con productos extranjeros. Número 2, ¿cómo impactan estos problemas sociales en nuestra sociedad actual? Mi respuesta fue: continúa la pobreza y repercute en la educación, la salud y la política. Número 3, ¿qué problemáticas históricas desconocías? Yo desconocía lo que se llamaban las guerras floridas. Yo, no sé, tú, pon lo que tú desconocías. Vamos a la siguiente sección que se llama causas de problemas sociales, económicos y culturales. Viene un texto que se llama La crisis del 94. Tú lo vas a leer y yo me voy a las preguntas. ¿Qué problemáticas identificas en el texto? Yo identifiqué la devaluación, que es cuando el peso vale menos, tiene menos poder adquisitivo. La devaluación, los levantamientos armados y las protestas. Estos problemas, ¿en qué ámbitos repercuten? En el ámbito económico y en el ámbito político. Página 165. ¿Consideras que las crisis de 1994 repercuten en la actualidad? Sí. Número 4. ¿Conoces los problemas económicos actuales que afectan al país? Sí. Hay mucha inflación. La inflación es cuando los productos cuestan más y más y más y más y más y tú sigas ganando lo mismo, entonces ya es bien difícil comprar. O lo que costaba la leche hace 2 años, ahora cuesta el doble o 1.5 veces más o así. Eso es la inflación y actualmente estamos viviendo mucha inflación. Y también tenemos impuestos altos. Ok, esos son los 2 problemas que yo puse, tú puedes identificar otros. 5. ¿Consideras que los problemas sociales y económicos tienen que ver con los problemas culturales? Sí. La mentalidad, que es cultura, se forma y se transmite por vivencias y estas pueden ser económicas y sociales. O sea, lo que vivimos sigue formando nuestra cultura. Ahora tenemos una columna que dice inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción, justicia, desempleo, discriminación, educación y delincuencia. Esas las vamos a relacionar con su correspondiente definición. La primera es desempleo, desajuste del mercado laboral. La segunda, trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados, es la discriminación. Voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde, eso es la justicia. Proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos, es la educación, es la H. Abuso de poder público para obtener beneficio particular, sería la corrupción. Acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho, sería la I, que es delincuencia. Es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, la pobreza. Existencia de un peligro, de un riesgo o refleja alguna duda sobre un asunto determinado, es la inseguridad. La falta de equilibrio entre 2 o más personas es la desigualdad. Ok. Siguiente página. De acuerdo con los conceptos relacionados, podrías decir que hablamos de problemas sociales. Los que acabamos de leer, todos son problemas sociales. Lee la siguiente información y responde lo que se solicita. Habla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya creo que en otro video hablamos de que es un levantamiento armado en Chiapas por la desigualdad y la marginación que vivían y siguen viviendo muchas comunidades indígenas. ¿Qué problemáticas identificas en el texto?
Yo le puse levantamiento armado, pobreza, inseguridad, crisis de salud, crisis educativa e injusticia. Número 2. Este problema, ¿en qué ámbitos repercute? Económico, político y cultural. ¿Qué es el EZLN y por qué surgió? Es una organización político-militar indígena en Chiapas y surgió por la inconformidad de la pobreza y la injusticia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del EZLN en el país? La tensión política, la inseguridad, la afección económica, entre otras. Página 167. Es un proceso asociado al desarrollo social, económico, cultural y político mediante el cual se produce un incremento en la dependencia de todo tipo entre individuos. Es la globalización. El aumento de la gasolina es un problema económico. La matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco representó para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz un problema político. La inflación y la devaluación pertenecen a un problema. Inflación y devaluación es un problema económico. Acuérdate, inflación es cuando los productos cuestan más y devaluación es cuando el dinero vale menos. ¿Cuáles de las siguientes problemáticas han afectado a los grupos que integran el EZLN? Ok. Yo le puse la pobreza, la marginación, la discriminación. Ok, entonces son esos: la pobreza, la marginación, la discriminación, la educación pública de baja calidad, el desempleo y la desigualdad. ¿Cómo los problemas sociales, económicos y culturales afectan al país? Retrasan el desarrollo, la equidad y la prosperidad. Se nos han ido los siglos en tratar de resolver los mismos problemas y ese enfoque nos retrasa de atender estrategias de crecimiento. Eso es un análisis que yo hice, que yo pienso pues. Sistema político en México. ¿Qué es el poder y quién lo organiza? Mi respuesta fue: es la facultad de influir en las actividades o comportamientos de otros. Lo organiza el gobierno. Número 2. ¿Qué es la autoridad y quién la representa? Es el derecho de mandar y gobernar a otros. La representan los gobernantes. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto ordenado de reglas y procedimientos que regulan el funcionamiento de una comunidad. ¿Qué es un sistema político? Es la organización de las interacciones a través de las cuales se ejerce la política de una población. ¿Qué implica una decisión política y por qué debe obedecerse? Implica normas jurídicas, por esa misma implicación debe obedecerse. Y luego viene en la siguiente página un texto que habla del sistema político mexicano y cómo se ha transformado a través del tiempo. Y luego viene un cuadrito donde debemos de poner características de los liberales y de los conservadores a lo largo de la historia. Miren, personajes liberales. Yo puse a Benito Juárez, a Porfirio Díaz y a Vicente Guerrero. Personajes conservadores, puse a Santana, a Lucas Alamán y a Juan Nepomuceno Almonte. Puedes encontrar otros. Si le pones en Google a encontrar personajes liberales y personajes conservadores, vas a encontrar muchos. Yo puse esos que te mencioné. ¿Qué forma de gobierno tienen los liberales? Yo le puse la República Democrática. Y los conservadores, la monarquía constitucional. Luego viene otro cuadro donde dice que en el periodo de la independencia se generó la primera constitución política declarada en 1824. Mencionemos algunas características referentes a la misma. La soberanía. Esa constitución establecía que el catolicismo era la única religión. Y luego también
establecía un gobierno republicano. Establecía el nacionalismo, es decir, un compromiso con la nación México. El federalismo, eso quiere decir que el gobierno estaba centralizado en una sola área geográfica del país. Y se dividía en tres poderes, los mismos que conocemos hoy: ejecutivo, judicial y legislativo. Completa el cuadro de acuerdo a la información solicitada. ¿Qué forma de gobierno hubo en 1821? Fue el primer imperio. ¿En qué año fue la República Federal? Fue en 1824. En 1835, ¿qué forma de gobierno tuvimos? República centralista. Y de 1864 a 1867 fue el segundo imperio. Y luego, ¿qué características tuvo el primer imperio? Ahí te van. Lo encabezó Iturbide. Fue apoyado por la oligarquía criolla y el clero, los privilegiados y el ejército. Duró menos de un año y lo derrocaron Santana y otros. Características de la República Federal. Estuvo en constante pugna entre federalistas y centralistas. Y hubo un intento de reconquista por parte de España. Esas son las dos características que yo puse. En 1835, ¿qué características tuvo la República Centralista? Dividía al país en departamentos y a los gobernantes los nombraba el presidente. ¿Qué características tuvo el Segundo Imperio? Lo encabezó Maximiliano, lo estableció Napoleón y los liberales mexicanos fusilan a Maximiliano. Ok, y luego eso continúa. Nos pregunta que en qué año fue la restauración de la República. Y fue de 1867 a 1876. Y luego, bueno, vamos al de abajo, que sería ¿qué sucedió del 1877 a 1910? Dictadura. Le pongo nada más dictadura porque nos están preguntando forma de gobierno. Entonces, fue dictadura, ya saben ustedes que fue Porfirio Díaz. Ok, características de la restauración de la República. Benito Juárez restauró la República, es todo lo que yo le puse. A lo mejor pueden ponerle también se dieron las leyes de reforma. Y luego hay un chorro de características de la dictadura. Fíjense, le puse, la encabezó Porfirio Díaz, se dio progreso material y capital extranjero, hubo inversión en la minería, la agricultura, se impulsó la industria, hubo comunicación ferroviaria y telegráfica, hubo condiciones de trabajo precarias y esclavistas, con mucha pobreza y falta de democracia. Con eso terminamos el cuadrito. Vamos a la pregunta: ¿cuál es tu opinión acerca de la separación de la iglesia y gobierno? Mi respuesta es que es bueno que cada quien se dedique a lo suyo. ¿Qué forma de gobierno se consolidó con la victoria de Benito Juárez ante Maximiliano de Habsburgo? La República. Con la llegada y permanencia de Porfirio Díaz en el poder, se continuó con la forma de gobierno de su predecesor? ¿Qué cambio y qué afecciones políticas causó? Yo contesté, Porfirio no fue electo, se impuso y causó la revolución. Y luego dice, en la primera década del siglo XX surge un proceso. Me llamó la atención que viene ahí esa flechita morada. No sé por qué la pusieron. Ok, bueno, ustedes van al texto, yo voy a las preguntas. El plan de Ayala fue un reclamo político y social por parte del campesino de... Ok,
enlista 3 causas y 3 consecuencias del Plan de Ayala. Causas: el fracaso de la revolución de Madero. Número 2, la injusticia social. Y número 3, el despojo de tierras. Consecuencias: la revolución, la guerra de la revolución, asesinatos de líderes y justicia social agraria. ¿Qué otros grupos sociales participan en la Revolución Mexicana? Obreros, indígenas, trabajadores principalmente. Siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las demandas más significativas? La democracia, la justicia social, la justicia laboral y la justicia agraria. Viene otro texto: tras años de conflicto, bla bla. ¿En qué consiste el presidencialismo? ¿Cómo se consolida en el México contemporáneo? Mi respuesta fue: es un sistema político en el que existe división de poderes. El ejecutivo lo ostenta un presidente. Cumple un periodo y es electo democráticamente. Se consolida legislándose. Esa es la respuesta. Y luego vienen unos presidentes, desde Manuel Ávila Camacho hasta Carlos Salinas de Gortari, y vienen políticas o situaciones que ellos vivieron, implementaron o con la que son identificados. Aquí te va. Manuel Ávila Camacho lo caracterizó la unidad nacional. Miguel Alemán Valdés, la siguiente, la renovación moral fue Adolfo López Mateos. La austeridad y la moralización fue Adolfo Ruiz Cortines. Ok, creo que sí. Y luego fomento a la inversión extranjera fue Miguel Alemán Valdés. Represión en la que se dio la matanza, Gustavo Díaz Ordaz, en Tlatelolco. Y luego el neoliberalismo económico, Carlos Salinas de Gortari. Y luego la democracia puesta en duda por el problema del jueves de Corpus fue Luis Echeverría Álvarez. Relaciones exteriores fomentada por viajes constantes, Miguel de la Madrid. Y ya nada más nos queda la economía basada en el petróleo, la G que acabo de encerrar, José López Portillo. El desarrollo estabilizador fue el periodo en el que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Describe brevemente de qué trató el periodo. Mi respuesta fue de 1940 a 1970. Busca librar topes como la inflación. Se logró un crecimiento sostenido que llamaron el milagro mexicano. ¿Cómo afectó la crisis económica de 1994 a México, en la cual se devaluó el peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo? El peso perdió 3 ceros, las familias perdieron casas y automóviles y los empresarios cerraron y huyeron. Siguiente página. Transformar materias primas nacionales y cambiar con producción interna los productos de importación. Eso es la sustitución de importaciones. Frenar la intervención del Estado en la economía, imitar el gasto social y romper con barreras proteccionistas. Eso es el neoliberalismo. Acelerar el crecimiento industrial, la lenta elevación de precios y salarios y la diversificación de la planta industrial. Eso es el desarrollo estabilizador. Y modernizar la industria para lograr mayor productividad, aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones es el desarrollo compartido. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos? Esa pues, todos nos la debemos de saber. Guadalupe Victoria. Selecciona la opción que represente una consecuencia del establecimiento de las leyes de reforma.
Abolieron los privilegios de militares y religiosos. Selecciona una característica de la economía durante el Porfiriato, dominada por extranjeros. Estuvo dominada por extranjeros. Revolución que inspiró el Plan de Ayala. Revolucionario, Emiliano Zapata. Decretó que cambió el rumbo del país al incrementar el espacio para la participación de más mexicanos. El voto femenil. ¿Qué sexenios participaron en la implementación del desarrollo estabilizador en México? Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. ¿Cuál es el sistema político que conforma el Estado mexicano en la actualidad? Gobierno federal con 3 poderes, federación. Vamos a la última y ya saben, suscríbanse, no se vayan sin suscribirse, pasen por TikTok y por Instagram, en Omar Temáticas y también denme follow. Y bueno, dice, ¿cuál es el sistema económico por el que se rige nuestro país actualmente? La Constitución establece que es de economía mixta. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Espero estarles ayudando. Mucho éxito a todos los que ya están teniendo su examen. Acuérdense que si les falta algún tema que no he subido, la del año pasado, la guía 2022, trae muchísimos temas que también vienen en esta. Chequen la guía 2022 para que completen su guía si me estoy tardando. Nos vemos. Saludos. Éxito.